Hola a todos, bienvenidos a una efeméride con historia. El día 20 de agosto del año 2000, en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, el emperador Nicolás II de Rusia, la emperatriz Alexandra, el zarevich Alexei y las grandes duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia fueron canonizados como mártires. El martirio de todos ellos comenzó cuando en el mes de marzo de 1917 fueron obligados a recluirse en el palacio de Tsarskoe Selo, en las afueras de la ciudad de San Petersburgo. Ese fue el primer paso dado por parte de una población cada vez más empobrecida y que veía con asombro el derroche, las fiestas y los lujos de la corte imperial. Sin embargo, el vivir en la miseria no iba a ser el mayor problema de esas personas. Lo peor de todo era que esas familias estaban perdiendo a sus hijos en la llamada Primera Guerra Mundial, desde que el zar decidiera unir el país a Francia y Reino Unido para formar la llamada Triple Entente y en contra de la Triple Alianza formada por el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia. De nada sirvió que el propio zar Nicolás II se pusiera al mando de las tropas, ni de que su esposa la zarina Alejandra y sus hijas Tatiana y Olga ayudaran en los servicios de enfermería en su ciudad para que la revolución estallara en San Petersburgo el 23 de febrero de 1917. Después de 3 días de manifestaciones, el zar ordenó la movilización de la guarnición militar, produciéndose muchos muertos entre los manifestantes. La revolución se fue ampliando por todo el país y fue entonces cuando se produjo la abdicación del zar y su reclusión en las afueras de San Petersburgo, ciudad que a partir de ese momento se llamaría Petrogrado. Se iniciaba el gobierno menchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, gobierno que tan solo duraría hasta marzo de 1918, momento en que los bolcheviques se hacen con el poder. Los bolcheviques eran una facción más dura que la de los mencheviques del mismo partido, del Partido Obrero Socialdemócrata. Con este nuevo gobierno, la familia es trasladada a la ciudad de Ekaterimburgo. Allí les tenían preparada una casa conocida por el nombre de su propietario, quien se llamaba Ipatiev, y que una vez confiscada por los bolcheviques pasaron a llamarla con el sugerente nombre de la Casa del Propósito Especial. Nicolás II en un principio había afrontado bien el cautiverio. Él tenía la esperanza de que países como Reino Unido y su rey primo Jorge V a la cabeza de dicho país lo salvaran, pero no fue así. La historiadora Catherine Merridale nos cuenta que Jorge V en un principio sí que lo intentó. Parece ser que por mediación de George Buchanan, quien era el embajador británico en Rusia, intentó conseguirle un pasaje seguro al Reino Unido. Sin embargo, ese plan fracasó. Y lo cierto es que, y según el biógrafo Theo Aronson, el zar estaba manchado de sangre. Así que Jorge V, temeroso de su propia situación, abandonó a los Románov a pesar de los fuertes lazos que les unían. Los días pasaban y la rutina y la monotonía se instalaban en la casa del propósito especial. La familia se levantaba a las 9 y, salvo para comer el té con pan negro de los desayunos y la sopa con carne del resto de las comidas, no salían de las 5 habitaciones que ocupaban junto a 4 de sus sirvientes. El zar se refugiaba en su diario personal y en la lectura del Evangelio que compartía con su familia. El contacto con el exterior era inexistente, salvo los paseos del zar por el jardín con su hijo. Incluso llegaron a prohibirles abrir las ventanas y además pintaron los cristales por fuera, con lo cual no podían ver los paisajes que había en torno a la casa. Sin embargo, sí que podían oír a algunos vecinos que, previo soborno a los guardas, se acercaban al lugar para burlarse del zar, llamándole Nicolasha.
Parece ser que el zar tenía un carácter tímido e influenciable. El destino de la familia imperial todavía estaba por decidirse, y es que no dependía solamente de la voluntad de sus captores, de los bolcheviques. Estos temían que los que estaban a favor de los zares, quienes formaban el llamado Ejército Blanco, los rescataran, o que eso mismo lo hicieran los alemanes, ya que estos habían propuesto su deportación a Alemania con la secreta intención de devolver la monarquía al país. Esto último dejó de ser un secreto cuando llegó a oídos de los bolcheviques, quienes entonces empezaron a creer que la mejor solución iba a ser ejecutarlos. Después de pensar sobre ello, Lenin, quien era el dirigente bolchevique, decidió que si se daba la circunstancia de que la ciudad en la que se encontraba la familia imperial, la ciudad de Ekaterimburgo, estuviese a punto de caer en manos del ejército blanco, la familia Románov debía de ser eliminada, sin que quedase ningún descendiente vivo, lo que implicaba matar también a los hijos del zar. Esto era realmente algo muy grave, por lo que también se dio la orden de mantenerse en secreto. Pero antes de que el ejército blanco se acercara a la ciudad de Ekaterimburgo, se va a producir otro hecho que quizás supuso adelantar el trágico final. Los zares tenían 5 hijos, de los cuales 4 eran chicas. Se llamaban Olga, Tatiana, María y Anastasia. Un día de finales de junio de 1918, los superiores de quienes custodiaban a la familia imperial hicieron una visita sorpresa a la casa del propósito especial. En aquella visita encontraron a una de las hijas, a María, en el desván con Iván, uno de los guardas. María estaba considerada como la más bella de las hijas del zar. Era muy alegre, coqueta y tenía unos hermosos ojos azules, tan grandes que en la familia eran conocidos como los platillos de María. Parece ser que entre el guarda y ella surgió una atracción, e Iván intentó sorprenderla con una tarta para celebrar su 19 cumpleaños. El guarda fue suspendido del servicio de vigilancia, y a raíz de ese hecho se introdujeron medidas más duras en la casa, lo que incluyó un nuevo comandante llamado Yurovsky. A él se le encargaba la misión de establecer el orden entre esos muros. Fue esa misma persona quien, a la 1:30 de la madrugada del 17 de julio, llamó a la puerta de las habitaciones de los Románov. Abrió el doctor Botkin, el médico que junto a 3 sirvientes habían acompañado a la familia imperial en su cautiverio, médico que consideraban imprescindible debido a la hemofilia que padecía Alexis, el hijo menor de Nicolás II. Yurovsky dijo al doctor: «Las tropas enemigas se acercan con artillería. Por seguridad hay que bajar al sótano». El zar y la zarina llamaron a sus hijas, y éstas comenzaron a vestirse con sus prendas interiores. Estas llevaban cosidas las joyas de la familia con las que pensaban subsistir en algún lugar del cual todavía no se sabía nada. El zar y su hijo bajaron vestidos de uniforme. Nicolás II veía que el final de su cautiverio en aquella casa tocaba su fin, y animado por ello le dijo a uno de sus sirvientes: «Bueno, parece que por fin nos vamos de este sitio». Ya en el sótano la zarina pidió algunas sillas y Yurovsky hizo que llevaran 2. En una se sentó el zar con su hijo en brazos y en la otra la zarina. Al poco tiempo entraron varios hombres armados en la sala con Yurovsky al frente. Este les leyó lo siguiente: «En vista del hecho de que sus parientes en Europa siguen con su asalto a la Rusia soviética, recordemos que Alejandra, la esposa de Nicolás II, era alemana, y Alemania era uno de los países que luchaba contra Rusia en la Primera Guerra Mundial». Y seguía diciendo: «Y en vista de que puede escapar del Tribunal Popular, se decreta al zar Nicolás Románov culpable de incontables crímenes sangrientos contra el pueblo, y en consecuencia debe ser fusilado.
Esta decisión fue tomada por Lenin el 2 de julio después de que éste autorizara a la Checa a que ejecutara a todos los Románov. La Checa era una especie de policía secreta de los bolcheviques y lo que hacían era tratar de eliminar a cualquiera que se opusiera a estos, a los bolcheviques. Nicolás II, después de escuchar a Yurovsky, dio la espalda al destacamento y se colocó de cara a su familia. Los guardias comenzaron a disparar. Las balas no siempre daban en los blancos y también comenzaron a rebotar porque las joyas que llevaban cosidas a las prendas de ropa hacían de chaleco antibalas. Todo ello hizo que la matanza durara unos interminables 20 minutos. Los cadáveres fueron cargados en un camión y transportados a una mina de oro abandonada y que se encontraba en un bosque cercano. El lugar era conocido como Cuatro Hermanos. Lo llamaban de esa manera por 4 pinos gigantes que crecieron de una sola raíz. Desnudaron los cuerpos y los enterraron, poniendo a buen recaudo las joyas. Yurovsky debió de no estar muy convencido de la poca profundidad de la fosa, así que volvieron el día 18 a por los cuerpos. La idea era sepultarlos en unos pozos mineros más profundos que había camino de Moscú. Sin embargo, ese plan se frustró a medio camino, porque el camión se atascó en el barro y los cuerpos fueron a parar a una tumba cavada en el lodo, en el llamado Barranco de los Cerditos. El lugar del entierro no se descubrió hasta 1989. El ejército que estaba a favor de los zares consiguió llegar a la ciudad de Ekaterimburgo, la ciudad donde se encontraba la Casa del Propósito Especial, el 25 de julio. Pero como ya sabéis, para aquella fecha los Románov ya no vivían. Se ordenó abrir una investigación y Nikolái Sokolov, quien se puso al frente de la misma, encontró una gran cantidad de objetos de la familia imperial y de las 4 personas que les acompañaban en el primer lugar de los enterramientos. Así aparecieron los anteojos del doctor Botkin, corsés, insignias, zapatos, algunos huesos y el cadáver del perro de Anastasia. Pero nada de los cadáveres. Sokolov no pudo terminar su investigación por 2 motivos. Por un lado, la ciudad de Ekaterimburgo fue tomada otra vez por los bolcheviques y por otro lado, Sokolov murió de un infarto en 1924. Pero antes de todo ello, el ejército a favor de los zares consiguió salir de la ciudad con la caja que conservaba las reliquias recogidas por Sokolov y que hoy en día se conservan en Bélgica, en la Iglesia Ortodoxa rusa d'Uccle. E igualmente fueron publicadas en un libro las investigaciones que hasta el momento de su muerte había hecho Sokolov. Muchos años después, en 1938, el dirigente comunista Stalin prohibió cualquier mención del asesinato de los zares y su familia, así como el informe Sokolov. Antes comentaba que el lugar de enterramiento fue hallado en el año 1989 y lo fue gracias al interés por el tema de un geólogo y de un cineasta. Este último había trabajado en el Ministerio Soviético de Asuntos Interiores, lo cual le permitió acceder a unos documentos clasificados que tenían pistas importantes sobre ello. También tuvieron acceso a una publicación en la que se describía la zona donde estaba la fosa como un lugar pantanoso. Y la última pista fue una fotografía de 1919 de un puente que les llamó la atención. Estuvieron trabajando en secreto y el trabajo dio su fruto, porque localizaron el puente y tiempo después la tumba. Era el año 1979. El descubrimiento lo mantuvieron en secreto y solamente cuando cayó la Unión Soviética y subió al poder Gorbachov fue cuando se hizo público. Gorbachov representaba el aperturismo y la transparencia, así que el geólogo y el cineasta se atrevieron a decir a un periódico el lugar exacto de los restos. En 1991, y ya de forma oficial, se averiguó que en la tumba había 9 personas, 5 Románov
y sus 4 sirvientes: el cocinero, el ayudante de cámara, una dama de honor y el doctor. Tras los análisis pertinentes se llegó a la conclusión de que faltaban los cadáveres de María y del niño Alexei, restos que encontraron en 2007 cerca de la anterior tumba. Por lo tanto, se cerraba el debate sobre si hubo o no supervivientes. Pero al mismo tiempo que se cerraba dicho debate, se abría otro. Y ese otro era la cuestión sobre si la familia imperial debía de ser canonizada o no. Es decir, si debían de considerarse santos o no. Y esa cuestión no solo la planteaba la Iglesia, es que varios miles de personas hicieron abundantes llamamientos en apoyo de dicha canonización. Ante tal interés se formó una comisión que apoyaba la canonización, pero igualmente se formó otra comisión apoyando lo contrario. Así, frente a los que interpretaron la abdicación de Nicolás II como un abandono de éste hacia sus súbditos, los que apoyaban la canonización lo vieron como la única posibilidad de que el zar pudiera evitar una guerra civil. También se les reprochaba la unión de la familia imperial con la figura de Rasputín. Este místico fue llevado a palacio con el fin de tratar la hemofilia del heredero Alexei. Así, mientras el zar y la zarina lo veían como a un hombre de Dios, tal y como lo escribió el zar en su diario el día en que lo conoció, los cortesanos, en cambio, lo veían como una persona que, independientemente de que fuera un borrachín y libertino, ponía en peligro sus intereses en la corte. Así que se dedicaron a propagar rumores que serían utilizados por los enemigos del régimen zarista. En este sentido, Rasputín fue acusado durante la Primera Guerra Mundial de ser un espía alemán y de influir políticamente en la zarina, que ya sabéis que era alemana. Y esto iba a influir muy negativamente para la permanencia del régimen zarista. Los que clamaban la canonización apelaban a la intensa piedad de la familia imperial, en especial de la zarina, quien había abrazado la religión ortodoxa por su marido. Igualmente sus hijos fueron educados según el espíritu religioso. Producto de ese sentimiento religioso fue la profunda piedad de la emperatriz y de sus hijas atendiendo a los heridos durante la Primera Guerra Mundial. Igualmente, inspirado por el mismo sentimiento, Nicolás II hizo generosas donaciones para la construcción de iglesias y monasterios e inició la canonización de muchos santos, hoy en día venerados. Por último, la Comisión a favor de la canonización manifestó que durante el periodo de cautiverio, tanto el zar como la zarina leyeron intensamente el Evangelio y llevaron una vida devota, a pesar de los abusos e insultos de los bolcheviques. En cierta manera los veían a semejanza de Cristo, soportando con paciencia el sufrimiento físico y moral, y por último la muerte. Pero para ser considerado santo también se tiene que haber producido algún milagro por la intercesión del candidato propuesto. Y parece ser que en la década de 1990 varias autoridades eclesiásticas empezaron a recibir informes de milagros y curaciones a través de las oraciones que dedicaban a la familia real. Así, un icono enviado desde Nueva York a una familia en Moscú resultó milagroso porque exhalaba mirra en cada aniversario del martirio. Por lo tanto, se cumplían todos los requisitos que la Iglesia Ortodoxa rusa establecía para canonizar a una persona, por lo que en el año 2000 la Comisión aprobó por unanimidad la canonización. Así que el 20 de agosto de ese mismo año y en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, el emperador Nicolás II, la emperatriz Alexandra, el zarevich Alexei, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia fueron canonizados como mártires. Aunque muchos años antes, en 1983, la Iglesia Ortodoxa rusa en el extranjero
ya los había canonizado. También fue venerada la Casa del Propósito Especial, casa que Boris Yeltsin, siendo gobernador de Siberia, ordenó demoler para evitar el culto. Sin embargo, de nada sirvió, porque personas anónimas colocaron una cruz y un icono de la familia imperial en dicho lugar. Desde 2003, esa cruz y ese icono han sido sustituidos por la llamada Iglesia sobre la Sangre en nombre de todos los santos que resplandecieron en la tierra de Rusia. Otro lugar de peregrinación es el monasterio de Ganina Yama. Este se edificó en el lugar en donde la familia imperial recibió el primer enterramiento, en el lugar de la mina de oro conocida como Cuatro Hermanos. La familia imperial descansa en el interior de una capilla de la Catedral de los Santos Pedro y Pablo de San Petersburgo, junto a las tumbas de todos los demás zares de la dinastía Romanov. Se espera que tras el reconocimiento oficial de los restos, estos se conviertan en reliquias sagradas que puedan ser veneradas convenientemente exponiéndolas a la devoción. Y alguien que tiene mucho interés en que esto ocurra es Tikhon, el padre espiritual del dirigente ruso Putin. Y es que quieren instrumentalizar políticamente dichas reliquias para convertirlas en símbolo del sacrificio patriótico. ¿Y vosotros estáis de acuerdo con la canonización de la familia imperial rusa?